O'Hara, West Blue, hace 22 años, un mes después de la Buster Call. Vegapunk, con los ojos llenos de lágrimas, viendo los libros que quedaron intactos gracias al sacrificio de los eruditos, dice que O'Hara ganó. ¡No! ¡Qué simpático que era Vegapunk de joven! ¡Qué mierda! ¿Qué hace acá el gigante de la gran flota de Luffy? Aparece Dragón. Parece un Saiyajin fase 3, ¿no? Tiene la ropa de un bolchevique o un guerrillero. No sé, ¿no les recuerda un poco al Che? Monkey D. Dragon, líder de los luchadores de la libertad. Dr. Vegapunk, director del laboratorio de Punk Hazard. ¿Tan importante había sido Punk Hazard? ¿Cómo se supone que trabajaba ahí con el gas mortal que emanaba la isla? ¿O es que ya había ido César y la isla estaba limpia de ese gas venenoso? No me suena, pero habría que hacer cuentas a ver si los números cierran. ¿Qué? ¿Cómo que Saúl sigue vivo? Dale, chabón, cualquiera. O sea, un poco está bien, pero ya se le fue de las manos esto de no matar a sus personajes. ¿Qué carajo cambia que esté vivo? Obviamente no nos vamos a volver a cruzar. Y en el caso de que vuelva a aparecer, ¿qué va a aportar? Nada, cualquier otro personaje podría hacerlo. Es indefendible que siga vivo, no hay excusa que valga. Ya me había resignado con que deje vivo a Kinemon, que fue una forrada eso, porque le sacó todo el peso dramático de cuando Kaido lo aplastó. Dale, Oda, la puta madre. Porque esos caprichos de resucitar a sus personajes le saca peso a la historia. Hace que el momento de su muerte haya sido una joda, a fin de cuentas. A ver, pará. ¿Es su capitán? Los piratas gigantes que conocimos en Little Garden decían que su capitán había muerto. O sea que él era su capitán. ¿No murió y ellos no lo saben? Tienen que ser así, porque dijeron que era la única banda de piratas gigantes del mundo. O sea que Saúl era un pirata. お前たち世界政府がこれに気づいて破棄するようなことにならなくてよかった。いや待て、私はそんな。聞いてあげれたぜ。お前がついに政府の飼い犬になったとは。Bien dicho, Dragón. Dragón le recrimina por no unirse a él, pero Vegapunk dice que no puede hacer nada con un ejército tan pobre. Necesita muchos recursos para llevar a cabo su plan, y los revolucionarios no pueden cumplirlos. Dice que el gobierno es una organización enorme, donde hay mucha gente que lo escucha, principalmente en la marina. No te confundas de objetivo, Dragón, le dice. 今回の事件はさすがに聞いたよ。法律という名を得た理不尽に意見しただけの非力な学者たちが暴力で叩き潰された。俺は戦える軍隊を作る。戦争を嫌ってたお前がか。見てろ、ベガパンク。俺が世界を変えてやる。クローバーの死は、オハラの意志は無駄にはしない。 Más tarde, ese mismo año, Dragón se unió a Ivankov y Akuma, creando el ejército revolucionario. ¡Qué grande Ivankov, boludo! No habían dicho que era un miembro fundador. Franky le pregunta a Vegapunk por qué modificó a Akuma para que los ayude, pero este parece evadir la pregunta. Vegapunk fue a Elbaf en secreto y leyó de punta a punta todos los documentos que rescataron de O'Hara. El misterio del mundo que revelaron los eruditos vive en su cerebro y estuvo trabajando en esa investigación. Robin deduce que el gigante vendado era Saúl. ¡Anda a verlo ya! Así van a la isla de los gigantes. Eso estaría buenísimo. Shaka dice que no puede liberarlos, pero quiere enseñarles algo. Me da confianza este personaje. No parece un sádico como la otra forra de Lilith. Vamos con Luffy y el verdadero Vegapunk. Bonnie le dice que su cabeza era más grande. 頭はどうした？もっと大きな電球みてえな頭だっただろう。頭？ああ、ずいぶん伸びてきたんで切った。 What the fuck? ん？いや、私は実はな。¿Qué? ¡Es un usuario! ¡Esa no la vio venir nadie! El que diga que lo esperaba está mintiendo. Nomi. Es un hombre cerebro.
La manzana que tiene en la cabeza es una antena. Che, ¿esto que dice que quiere hacer? ¿No es como internet? O sea, quiere convertir su cerebro en la internet del mundo, donde todos van a poder agregar conocimientos y recurrir a él cuando quieran, independientemente del lugar del mundo donde se encuentren. Sería como crear una mente colmena. O sea que estaríamos en presencia del paso más grande en el avance de la humanidad. Terrible genio. Espectacular todo esto. しかし思想まで入り込んだら不都合も起きんか。勘がいいな、快強なジンベエ。じゃがそんな心配をしていては科学は前に進めない。 ¡Qué puto crack! Bonnie se le retoba y amenaza con matarlo. Le dice que vuelva a su padre a la normalidad. Al fin y al cabo está ahí para eso. El láser atrae un montón de insectos y Bonnie es derrotada. O sea, perdió porque le tiene miedo a los insectos. Dale, chabón, llegó hasta los límites del nuevo mundo sola y pierde así de fácil. Vegapunk le pregunta a Luffy si es cierto que apareció otro dragón en Wano. Luffy le dice que sí, y Vega le dice que es una fruta defectuosa que está en Punk Hazard. Claro, Punk Hazard era su patio de juegos, y justo ahí conocimos a Momo. Es increíble cómo conectan todo. ¿Y por qué defectuosa? Vega dice que la sintetizó él mismo. Tardó 20 años y mucho dinero para crearla según los elementos del linaje de Kaido, pero no resultó ser una fruta con la misma composición. Luffy le dice que no es un fracaso. Momo se convierte en un dragón enorme que escupe fuego y ahora es el guardián de Wano. あれを作ったのか。すんげえ。色はその竜の色は。ピンク。 ¿Qué carajo? ¡Claro! Dice que es defectuosa porque es rosa en lugar de azul. Solo eso le alcanza a parecer que es defectuosa. Ese es el nivel de perfección que tiene. Luffy le pregunta si ese robot lo hizo él y dice que no. Es el legendario gigante de hierro, que se dice que atacó a Marijoise hace 200 años. ¿Qué carajo? No me cierran los números. ¿Por qué 200? O sea, ¿esa cosa viene del siglo vacío y se activó 600 años después? ¿O es que fue construida hace 200 años? En ese caso, ¿quién la construyó? Si la civilización que tenía la capacidad de construir algo así desapareció hace 800 años, en el siglo vacío. Así que no, tuvo que haber sido construida en el siglo vacío y se activó años después. O sea que hace 200 años hubo un acontecimiento que no nos contaron, y eso llevó a que el gigante de hierro se active. ¡Mierda! Llegó el Cyberpol. Vegapunk. ここで消えてもらう。Sigo sin encontrarle sentido. ¿Por qué carajo el gobierno quiere matar a Vegapunk?